Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este miércoles 11 de febrero del 2026. Después de un par de días sin poder realizar la grabación de este mensaje reflexivo, estamos de nuevo reinsertándonos en la línea en la cual veníamos trabajando, que era la línea del sentir, de cómo es necesario que se transforme nuestro modo de sentir, así como también el sentido que a la realidad que le damos a nuestro propio proyecto de vida, si es que queremos avanzar hacia el completamiento de lo humano o lo que es lo mismo hacia el cultivo de la espiritualidad humana o de la dimensión profunda de la propia existencia humana. En el último audio reflexivo habíamos hablado sobre la característica del sentir como remolino, el sentir como bucle, o sea, un sentir que lo quiere todo para sí. Y desde ese quererlo todo para sí, desde ese compararlo todo o contrastarlo todo a sus propias necesidades y satisfacciones, es que se va relacionando con todo, va clasificando a todo, va incluyendo o excluyendo a todo de su realidad. Pues el sentir cambia y pasa de ese tipo de sentir a un sentir que en vez de quererlo todo para sí, se está continuamente entregando a todo. Ojo, esta es la perfección del sentir, perfección que solamente es saludable cuando va acompañada también de un discernir completo y perfecto. Digo esto porque no se trata de lanzarnos a ese sentir. Aquel que intente pasar automáticamente a un estilo de vida de entrega continua a lo otro y a los otros en medio de estos tiempos, en medio de este mundo, en medio de los estilos humanos que se están poniendo en práctica hoy en día en la mayoría de las personas, entonces indudablemente se va a encontrar con un fracaso y se va a encontrar con la explotación y el sufrimiento. Esta cuestión del sentir como entrega total es simplemente para tenerlo como referencia y para ir reflexionando en ella y para irla utilizando y cultivando de modo muy inteligente, sutil, reservado e interior. Se trata de una transformación en nuestro interior. No se puede llevar a ejecución así de manera rápida y de manera pronta y menos de manera artificial, o sea, no estando listo interiormente. Aclaro esto porque es una cuestión importante. A veces las personas piensan que se les está llamando a eso, a una entrega constante. No puedes hacer eso en estos momentos. Tienes que trabajar profundamente contigo hasta que tu sentir y tu conocer, o sea, tu saber, tu conocimiento profundo, tu capacidad reflexiva y de discernimiento vayan de la mano, para que esa capacidad reflexiva sea quien te guíe en también tu modo de entrega en tu sentir. Pero bueno, estamos en el punto que la espiritualización de la existencia incluye pasar del sentir remolino al sentir de entrega, al sentir que sale de sí mismo, no para buscar nada, sino simplemente para sentir, para conocer, para experimentar a la realidad tal y como es en su potencial misterio, y no para simplemente clasificarla, que es el sentir al cual o desde el cual estamos construyendo y hemos construido nuestra vida desde siempre, al menos en la mayoría de los casos. Nosotros, las personas comunes. Entonces también habíamos mencionado que el sentir, esa transformación del sentir se puede ir llevando desde la mente, o sea, habíamos hablado del romper de la lógica del sentir, de la lógica egoísta del sentir, de la lógica de ponerlo y diseñarlo todo en función del sentir que sea favorable para un determinado grupo de necesidades que estén guiando mi vida particular, mi vida individual, o lo que es lo mismo, esclavos de las necesidades, deseos y temores. El sentir que surge de ahí o que se pone en función de eso va a ser siempre un sentir esclavizante también de nuestra propia existencia. Ese sacar al sentir de su viejo sentir a través de la mente implicaba una lógica simple, o sea, cuando comenzamos a mirar, cuando comenzamos poco a poco a pensar y a comprender
las cosas y la realidad toda, aquella realidad que conforma lo que llamamos nuestra vida, cuando comencemos a enfocarlo todo y lo hacemos desde una perspectiva que no esté ya dominada o al menos no esté predominada en gran parte por nuestras particulares necesidades, entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a comenzar a comprender todo de otra forma. Y esto es importante tenerlo siempre presente en la vida. Cuando nuestra forma de mirar las cosas cambia, entonces nuestra realidad cambia, nuestra comprensión sobre la realidad cambia. Porque ¿qué es nuestra realidad? Llamamos nuestra realidad simplemente al reflejo o a una construcción refleja que de la realidad grande hacemos a nuestro molde y a nuestra manera. Lo que llamamos nuestra realidad no es más que el resultado del modo en que nosotros vamos filtrando, viendo, pensando, etcétera, etcétera, las cosas que están allí y que son más de lo que nosotros vemos, pensamos, etcétera, etcétera. Por tanto, si yo voy cambiando mi forma de mirar y de pensar, de comprender a lo otro y a los otros, entonces mi realidad, que está conformada por lo otro y por los otros, también se va a transformar. O sea, desde esa lógica es que desde la mente se puede transformar mi sentir, porque una vez se transforme mi realidad a nivel mental, entonces mi sentir también se va a transformar, porque ya no va a ser la misma realidad ni tiene esa realidad el mismo significado que tenía antes. Ahora bien, otra manera u otro modo, otro camino, procedimiento para ir trabajando sobre mi sentir e irlo transformando en un sentir cada vez más humanamente libre, más profundo, más espiritual, es mediante la transformación directa del propio sentir. O sea, mediante el mismo sentir voy transformando al propio sentir. Y ese es el método que comúnmente vemos en el arte. Los creadores artísticos, los verdaderos creadores artísticos siempre están utilizando de manera consciente o no consciente este método de transformar su sentir mediante el camino del propio sentir. O sea, se trata de un explorar la realidad mediante el sentir. Por ejemplo, en la sociedad vamos a ver dos grupos básicos en cuanto a esto de explorar la realidad. El grupo del conocimiento de la ciencia, que trata de desmenuzar a la realidad, fragmentarla para comprenderla y después, si es posible, manejarla, transformarla o manipularla. Y el grupo de el arte, los artistas, que también exploran la realidad, pero no la exploran desde el deseo de conocerla, de desmenuzarla, sino desde el deseo de sentirla, de vivirla, de saborearla, y después traducen eso y tratan de comunicarlo en aquello que llamamos la creación artística. O sea, ambos grupos están tratando de hacer lo mismo, están explorando la realidad, pero su finalidad y sus procedimientos son diferentes. Entonces, si estamos hablando de cambiar el sentir mediante el sentir, y vamos a esos dos grupos, evidentemente el grupo que más nos pueden servir como referencia es el grupo de los artistas o el método del arte. ¿Cómo es que el arte explora la realidad, qué resultados tiene y cómo es que el arte estructura su propia transformación o la propia transformación del sentir del artista? Esta exploración de la que estamos hablando, la exploración mediante el método del arte, mediante el método del sentir, lo primero que hay que comprender es que no es una exploración simple, o sea, no es una sola exploración, no es un único explorar, encontré y ya. Tampoco es una exploración lineal. La exploración y el conocer de la realidad mediante el sentir nunca puede ser lineal, siempre va a estar fluctuando, porque el sentir en sí mismo va a ir fluctuando en la medida que se va transformando, se va expandiendo, va reflejando otros colores del propio sentir, otros sentires dentro del mismo sentir que se nos van a ir revelando poco a poco. Esto quiere decir que cada método que el artista va encontrando, cada método que el artista va descubriendo, y que va a ir usando, le va a permitir encontrarse con una nueva novedad
y valga la redundancia, porque nueva y novedad es término semejante, de la realidad. O sea, el método del arte nos permite, a pesar de que supuestamente estemos colocados en la misma realidad, ver, sentir, conocer siempre un aspecto diferente de la realidad, sentir la realidad de modo diferente y por tanto en ese sentido es ilimitado porque nunca se termina de sentir la realidad, porque el sentir siempre está dando cobertura, dando también inicio a un nuevo sentir. Vamos a tratar de entender esto un poquito más aterrizado. Vamos de nuevo o vamos a continuar con el ejemplo del arte, pero vamos a llevarlo a un plano un poquito más concreto. Por ejemplo, en el arte yo estudié artes plásticas, estuve en una escuela de artes en el poblado de Trinidad y estudié artes plásticas como hobby. No quería dedicarme a eso profesionalmente, pero bueno, me gustaba el arte, me gusta y lo estudié, así que de un modo u otro tengo experiencia cercana a eso y además de eso a otras personas que sí estaban entregadas completamente al arte como el sentido de su vida, y puedo un poquito hablar de esto desde un poquito, o sea, con un poco más de propiedad. ¿Qué pasa con la creación del artista? En la creación del artista, del auténtico artista, ese artista real, ese que es artista desde dentro y no es el que simplemente es bueno en una técnica. Usted puede ser buen intérprete, tener cualidades de buen intérprete y aún así no ser creador, no ser creativo. O sea, son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Una cosa es el oficio, ese de interpretación, y la otra cosa es la creatividad o la creación o la capacidad creativa o el sentir de lo profundo y el traducirlo para los otros, y a veces ni para los otros, simplemente los otros llegan después y lo ven y lo convierten en una obra de arte renombrada, pero tú no la hiciste muchas veces para nadie, simplemente bajo la necesidad de un deseo de soltar aquello que ya se estaba gestando en ti, que ya estaba listo para salir a la luz de una manera o de otra, bajo un código o bajo otro código. Ahora, ¿qué pasa con esa creación del artista? Que la creación en verdad nunca termina. O sea, uno no puede decir, terminó el proceso creativo. Puede que termine una etapa del único proceso creativo que acompaña al artista durante toda su vida, porque el artista siempre está en continua creación, aunque esa creación da frutos diferentes y a cada fruto diferente se le puede llamar como la finalidad de una etapa dentro de un único proceso creativo, porque el artista tiene naturaleza creativa, tiene tendencia continua creativa, por tanto su proceso creativo, podemos comprender, si analizamos bien, nunca va a terminar. Puede pasar etapas en silencio, pero esas etapas es donde a nivel profundo se está digiriendo, se está preparando un nuevo fruto o lo que se llama después una nueva obra creativa, una nueva obra de arte. ¿Qué pasa con ese proceso? El artista pasa un tiempo relacionándose continuamente, incluso de manera no consciente muchas veces, con algún aspecto de la realidad, o sea, pasa un tiempo sintiendo. Vamos a recordar que el arte es a través del sentir, la ciencia del pensar, pero no es que el artista está pensando sobre la realidad, tratando de comprenderla, no, él la está sintiendo, él la está viviendo, la está explorando, la está conociendo, pero mediante el sentir. Porque recuerden que estamos hablando de la capacidad del sentir, de la cualidad del sentir, es en la cual estamos enfocada ahora. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando ese sentir de la realidad, cuando ese relacionarse mediante el sentir ya está listo, ya ha creado una nueva criatura dentro de sí mismo, dentro del artista, en su profundidad, en la profundidad insondable de todo artista. Cuando eso está listo, entonces boom, surge la creación. El artista se pone de parto, por decirlo así, y tiene que parir la creación, y de alguna forma esa creación va a salir. Parto normal, cesárea, forzado, como sea, mal formada o bien formada, pero va a salir, tiene que salir, porque si no el artista revienta, enloquece, tiene que salir y la va a sacar de una manera u otra. Así es que funciona. Pero ahora, ¿qué pasa
¿qué es esa obra? Si vamos al punto del proceso, vamos a ver que esa obra no es más que el fruto del puro sentir, un puro sentir misterioso durante un tiempo determinado que se ha traducido o tiene que ser traducido a los códigos de una época, de un pueblo, de un lenguaje, de un género artístico, de lo que sea, pero en la esencia no es más que puro sentir metabolizado y puro sentir expresándose así. Ahora, esa hora creada, ese fruto de ese periodo de sentir, no significa que el proceso ya terminó, porque dije que es un proceso único. O sea, significa que ha terminado una etapa de un determinado sentir, de una determinada forma de sentir. Pero en verdad esa hora no es el final del sentir, o sea, esa hora es solo el fin de un pedazo del camino. O sea, esa obra es por tanto el inicio, porque donde termina un fragmento de un único camino es que inicia otro camino. En verdad no hay fragmentos, eso lo diferenciamos nosotros para entender mejor el asunto, pero no hay diferenciación alguna. Pero podemos decir que allí terminó una etapa del artista y comienza una nueva etapa que va a iniciar desde el viejo sentir, pero transformado en un nuevo sentir. Por tanto, si hay un nuevo sentir, hay una nueva forma de sentir la realidad, y si hay una nueva forma de sentir la realidad, hay una nueva forma de verla, de concebirla, y por tanto inicia un nuevo contacto con una nueva realidad. La realidad para el artista siempre se está renovando, siempre está cambiando, siempre es diferente, siempre es novedosa, y eso vamos a conversar luego, que es uno de los propósitos precisamente del arte, o sea, estar en una continua novedad, la necesidad de estar continuamente en lo novedoso. Ahora, si comprendemos bien todo este proceso del artista y de la creación artística, entonces comprenderemos que el proceso de creación artística es uno solo con diferentes etapas. Es uno solo porque siempre tiene el mismo objetivo. O sea, durante todo el proceso creativo, durante toda la vida del verdadero artista, vamos a ver que en lo profundo lo único que está haciendo ese artista es una sola cosa. Lo único que está buscando es una sola cuestión. La cuestión del escapar continuamente de la rutina, del escapar continuamente de la inercia, del escapar continuamente de la monotonía, del escapar continuamente de la costumbre de ver las cosas siempre de la misma manera. El espíritu del artista no soporta eso, y por tanto está en un continuo revelarse, un continuo buscar de novedades. Y esa cuestión es el resultado, o más que ser el resultado, le lleva a obtener como resultado un ir transitando por un sentir siempre renovado, un sentir que siempre se va a estar transformando, un sentir de la realidad que siempre va a ser un nuevo sentir. Un sentir que siempre va a ser diferente, un sentir que siempre le va a regalar una realidad cada vez fresca, una realidad actualizada. Cuando el ser humano comúnmente se encuentra con la realidad, cuando se encuentra con las cosas de su vida cotidiana, no se encuentra con las cosas en tiempo real. Nunca nos encontramos con las cosas en tiempo real, y es importante ver esto en nuestra cotidianidad. Cuando usted se encuentra con una persona, cuando usted se encuentra con un animal, con una planta, con un lugar, cuando usted escucha una canción, una palabra, una frase, usted casi nunca se encuentra realmente con eso que es con lo cual se está encontrando. Usted se encuentra con la carga almacenada de recuerdos y significado que a lo largo del tiempo usted le ha dado a eso. Usted no se encuentra con su amigo hoy, usted se encuentra con los recuerdos que tiene de su amigo, con el nombre de su amigo, con lo que significa para usted su amigo, etcétera, etcétera, pero con eso que es su amigo ahora mismo, su amigo renovado continuamente, porque su amigo es una persona que siempre está cambiando, usted no se encuentra con eso, de hecho ni lo tiene en cuenta.
De hecho, le exige y le reclama si acaso en algo el comportamiento de su amigo difiere de cómo usted está acostumbrado a que su amigo se comporte. Y esto es señal de que usted no se encuentra con su amigo real, usted no se encuentra con esa criatura realmente, usted se encuentra con la fotografía, con el esquema prefijado que su mente le ha prefijado sobre su amigo. O sea, usted no se encuentra con una realidad siempre actualizada. El artista huye de eso. El artista necesita encontrarse con una realidad siempre fresca, siempre renovada, porque esta es la garantía de que en su vida internamente siempre haya una luz continua, siempre haya una luz constante. Entonces, básicamente podríamos decir que de eso, en cualquiera de sus manifestaciones, se trata el arte, de eso se trata el ser el artista, de un salir continuamente de la rutina, para que el fuego de la pasión, para que el fuego de la vida en sí misma crezca continuamente y para que nunca se apague. El artista por naturaleza es apasionado. El científico tiende a ser más desapegado de las pasiones, pero el artista no puede separarse de la propia pasión de la vida, y de hecho en la vida todo le genera una pasión. Ese es el artista y por eso su vida se vuelve así tan pasional, por lo general de una manera u otra, según las cualidades de cada una de las personalidades. El artista, en ese sentido, entonces podríamos decir que prueba siempre modos diferentes para que su sentir no se vuelva monótono y repetitivo. Y esto es una cuestión, siempre está buscando nuevas maneras de experimentar la realidad, nuevos modos de sentir la realidad, nuevos artificios, nuevos trucos, nuevos métodos. Esto es importante porque en ese sentido es que podemos encontrar la similitud entre el camino del arte y el camino de la espiritualidad. Y por eso es que el arte y la espiritualidad son tan semejantes, y por eso es que tras la crisis que está teniendo las religiones clásicas, la humanidad va a tener que ir explorando los modos de sentir del artista, cómo es que el artista se va encontrando con la realidad y va a tener que ir aprendiendo de esos modos de sentir para entonces ingresar a su dimensión profunda humana o dimensión espiritual. Durante mucho tiempo las religiones clásicas han dirigido el cultivo de la espiritualidad humana, pero esas religiones clásicas pertenecían o pertenecen a un sistema específico de sociedad, el cual ya no es así. La sociedad ha ido cambiando mucho y actualmente es una sociedad muy loca, muy ansiosa, no tranquila, no estática, es una sociedad que siempre está en dinamismo continuo. Y las religiones clásicas surgieron en una sociedad acostumbrada al cambio lento. Todos vivían de lo mismo, se hacía siempre lo mismo, las rutinas eran las mismas y eso era perfecto para entonces una creencia estable. Pero actualmente no puede haber creencia estable porque la propia vida continua del ser humano está en constante cambio, porque estamos en una sociedad donde continuamente se están produciendo nuevos conocimientos, nuevas técnicas, nuevos resultados. Las cosas están cambiando continuamente, por tanto no hay espacio para una creencia fija, se vuelve muy difícil. Entonces el encuentro con la realidad profunda, el encuentro con Dios, el encuentro con el misterio no puede ocurrir desde el establecimiento sobre una creencia firme. Algunos lo pueden hacer, pero la mayoría de la población no va a poder hacerlo porque el propio ámbito social no se lo va a permitir. Entonces va a haber que encontrarse con la realidad desde la renovación de un sentir continuado, de la misma manera que el artista lo hace. De eso vamos a continuar hablando en el próximo encuentro, así como también qué puede del arte aprender el camino de la espiritualidad humana y cómo a través de los mismos métodos que emplea el artista puede también el ser humano en general encaminarse hacia lo profundo del cultivo de su espiritualidad, encaminarse hacia lo profundo del misterio, a lo que llaman y a quien llaman Dios. Que la gracia y el amor nos acompañe, que se nos abra el corazón y la mente y podamos comenzar a reflexionar sobre la necesidad del volver a sentir la existencia continuamente actualizada, renovada y fresca, y dejar de estar encerrados en los mismos patrones del sentir que nos tienen ahí encerrados y nos van agotando, nos van consumiendo hasta dejarnos en la pura infelicidad. Que tengamos todos un buen día y bendiciones.